Soy Matilde Conde, soy latinista. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del doctor Martínez, dirección del Instituto de Traducción y Psiqui Vitra de la Universidad de Alicante, para que participase en este coloquio. Voy a aprovechar esta invitación para exponer de forma muy somera algunas de las casuísticas con que nos hemos encontrado a la hora de traducir el Llibre de Contemplació en Déu de Ramon Llull. Antes de nada, debo decir a modo de presentación que mis trabajos sobre Llull se han centrado en dos obras muy tempranas de este autor. Mi primer acercamiento fue concretamente al Liber de Gentilia et Tribus Sapientibus, que realizó en torno a 1274. A este libro llegué por encargo de dos profesoras de Historia de la Educación de la UNED, Aurora Gutiérrez y Paloma Pernil, grandes profesionales y luego también amigas, que me encargaban que realizase para la BAC lo que resultó ser la primera edición crítica moderna de la versión latina de esta obra, que acompañé con una traducción al castellano. Naturalmente, para realizar esta edición latina tuve que cotejar también la versión catalana. El resultado fue este libro que seguramente conoce. La segunda obra de Llull en que me he visto inmersa, esta vez por invitación de mi buena amiga Julia Butinyà, experta filóloga lulista, es el Llibre de Contemplació en Déu. Es una obra de las más tempranas de este autor, la realizó entre 1271 y 1273 y desde luego es la más extensa. Consta de 5 libros que contienen 40 distinciones y 366 capítulos. La propuesta fue que me integrase en el reducido equipo de filólogas de español, catalán y latín que, bajo los auspicios de Ivitra, iban a emprender la tarea de la traducción al castellano de esta obra de Llull. Se hacía partiendo de la versión catalana, pero cotejando también otras versiones, sobre todo la latina de Moguncia. El cometido era aparentemente sencillo. Se trataba de que como castellano hablante revisase y en su caso aportase alguna corrección o sugiriese alguna de ellas a una primera versión castellana realizada por Julia. Para ello me asignó algunos capítulos y más adelante distinciones enteras. Acometimos la empresa y una vez más pudimos constatar las dificultades que entraña la tarea de traducción, que trae consigo inevitablemente la creación de un texto, una obra distinta del original, que debe reflejar en un castellano perfectamente comprensible en el siglo XXI un pensamiento muy complejo expresado en catalán en el siglo XIII. Desde la famosa frase de Cicerón, non vergum pro vergo, ne que se aui redere, etc., que en castellano sería, no he considerado necesario traducir palabra por palabra, pero he conservado el carácter y fuerza de las palabras, principio seguido por Horacio o por San Jerónimo, se pueden encontrar muchas reflexiones en torno a la traducción, reflexiones que han dado lugar nada menos que a una disciplina, la teoría de la traducción. Uno de los padres de esta disciplina, Valentín García Yebra, decía: la traducción no es la traición, sino la tradición. Tradición en el sentido activo, es decir, traslación, traspaso, entrega a otros, a los hablantes de otras lenguas. Ese es el elemento básico, el núcleo esencial de la traducción. Muchas son las teorías que los estudiosos de esta disciplina han desarrollado, que no es ahora el momento de recordar, pero no nos olvidemos de que la tarea fundamental del traductor es volcar en la lengua de salida, con la mayor exactitud posible, el contenido del texto que encontramos en la lengua de entrada, en la lengua de salida. Desde esta perspectiva, nuestro objetivo ha sido ofrecer en castellano un texto correcto, claro y en la medida de lo posible ágil de una obra filosófico-teológica con una profunda vocación didáctica, pero hay que decirlo, muy ardua de lectura. Escrita en un estilo bastante personal, característico de Llull,
lleno de repeticiones sintácticas, estilísticas y léxicas. Partimos de la convicción de que no debíamos de desvirtuar este estilo, porque eso sería una cierta forma de traición a la idiosincrasia del autor. Un autor tan peculiar que ante la necesidad de expresar nuevas nociones o para explicar conceptos, crea su propio lenguaje, del que él mismo da los significados y además justifica su uso. Algunos de estos términos van a formar parte de los conceptos claves de los que se sirve Jung para expresar su pensamiento filosófico, por lo que no siempre ha sido fácil tomar una decisión a la hora de traducirlos. He de confesar que mi implicación en el proyecto fue en aumento a medida que la tarea iba avanzando. En primer lugar, el interés fue puramente filológico, al comprobar la utilidad que tenía el comparar la versión catalana con la latina, que es una reelaboración posterior, pero que ayudaba muchas veces a entender mejor algunos de los conceptos de la versión catalana. En determinados pasajes de la obra, como lo hemos advertido cada vez que ha sucedido, se ha preferido incluso tomar la traducción castellana en el texto latino, basar la traducción castellana en el texto latino. La versión latina también ha servido de gran ayuda, por ejemplo, a la hora de distinguir conceptos como virtudes y cualidades, conceptos que no siempre quedaban muy claros en la versión catalana. Bueno, pues para lograr este triple objetivo que decimos de claridad, corrección y agilidad, para combinarlos con las características del autor, hemos jugado con diferentes procedimientos. Desde el punto de vista sintáctico, por ejemplo, pues hemos procurado acortar lo más posible unos periodos sintácticos larguísimos o alternar conjunciones que más o menos significan lo mismo, evitar a veces mucha subordinación, etc. Desde el punto de vista estilístico, también hemos procurado evitar, por ejemplo, la repetición de términos tan generalistas como, por ejemplo, cosa. Pero es en el campo del léxico, como normalmente suele ocurrir, donde nos hemos encontrado con más dificultades. En aras de un estilo más cuidado, hemos procurado evitar repeticiones en expresiones compuestas, por ejemplo, con palabras de la misma familia léxica, del tipo significar significados o figurar figuras, a pesar de que estas expresiones son muy luristas. Todos los términos que componen, por ejemplo, estas dos expresiones figuran en el Nou Glossari General Julià como propios de la filosofía de Jules, por lo que en un principio parecía aconsejable que los mantuviéramos. El sentido fundamental de significar en el llibre de contemplació es el de ser una cosa señal de otra. Eso dice el glosario. Mientras que figurar significa atribuir figura a una cosa, representarla. Bueno, pues ambos vocablos continúan vigentes en el español actual, si bien su significado ha ido evolucionando y han predominado unas acepciones sobre otras, por lo que en algún momento su empleo podría llevar a confusión. Así, en el diccionario de la lengua española, en significar nos encontramos que dice, en su primera acepción, dicho de una cosa, denota ser por naturaleza, imitación o convenio, representación, indicio o signo de otra cosa distinta. Es decir, esto podría equivaler al uso que encontramos en el llibre de contemplació. Sin embargo, se ha generalizado mucho más el uso de una tercera acepción referida a lingüística, que significa expresar o representar un concepto. En el caso de figurar, la acepción que coincidiría con el uso que encontramos en el llibre de contemplació sería la que encontramos en el diccionario, la segunda, es decir, la de representar o reproducir materialmente la figura de alguien o algo. Pero este término tiene también otros muchos significados muy frecuentes actualmente, como son aparentar, imaginarse, etc.
Pues bien, intentando equilibrar el mantenimiento de la tradición con una prosa más elegante en castellano, hemos traducido generalmente estas expresiones por modelar o representar figuras y por manifestar significados respectivamente. También encontramos giros idiomáticos propios de Jung, como por ejemplo eser en eser, en latín sit in esse. En este caso, hemos unificado la traducción siguiendo la autoridad de nuestro colaborador y experto filósofo lulista, doctor Higuera, y hemos traducido por ser existente. En esta obra son esenciales los tecnicismos forjados por Jung para designar conceptos fundamentales en su filosofía que van a tener luego gran presencia a lo largo de toda su producción. Por ejemplo, sensualidad, sensualidades, intelectualidad, intelectualidades, defecto y privación, hacedor, ordenador, finito, limitado, elementado, sustancial, potencial, etc. La mayoría de ellos los hemos mantenido, procurando siempre explicarlos en nota la primera vez que aparecen en el texto. No obstante, si se podía y con ello resultaba más claro el texto castellano, hemos recurrido a perífrasis, como por ejemplo facultades sensuales e intelectuales en vez de sensualidades e intelectualidades, o cuerpos compuestos de elementos en vez de elementado, etc. Aunque esto no lo hemos hecho de forma general y hemos conservado, por ejemplo, pues hacedor, ordenador, finito, limitado, privación, etc. Bueno, pues creo que lo expuesto es una muestra pequeña pero suficiente para ilustrar los principales escollos que se nos han planteado y hemos tenido que ir salvando para poder llegar al fin de tan ingente empresa, la traducción que nos habíamos propuesto, ahora felizmente concluida y ya concluida por nuestra parte y pendiente tan solo de la labor editorial. Atrás quedan muchas consultas, dudas, puestas en común, decisiones, rectificaciones, revisiones, comparaciones y un largo etcétera de situaciones ineludibles en toda tarea de traducción, pero especialmente a la hora de abordar obras tan complejas como la que nos ocupa. Solo esperamos haber logrado nuestro objetivo y que, por supuesto, esta traducción al castellano sea útil para expertos de otras muchas especialidades. Muchas gracias.